bien sabemos, el conocimiento es la apertura y aprehensión de la realidad por parte del sujeto. Por tal motivo es preciso que haya un punto de encuentro entre la realidad y el sujeto que conoce. Por ello, todo conocimiento debe partir de la sensibilidad externa, a no ser que admitamos las ideas de Platón, que afirmaba que nuestro conocer es recordar nuevamente las ideas que teníamos en otra vida. Por su parte, Aristóteles afirma que no hay nada en el intelecto que no esté previamente en los sentidos. Por eso, él dice que nuestro entendimiento, antes de conocer, es como una tabla rasa donde no hay nada escrito. Pues bien, el punto de contacto entre la realidad material y el sujeto conocente se da en los sentidos externos. Ahora bien, los sentidos externos son facultades orgánicas, es decir, poseen órganos corporales especializados mediante los cuales el viviente puede captar la realidad material que lo rodea. De esta forma, dicha captación se da siempre de modo presente, puesto que los sentidos externos no pueden captar realidades distantes en el tiempo, debido a que esta captación le corresponde a los sentidos internos. Así, los sentidos externos serán el gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. Por otra parte, para conocer sensiblemente la realidad, se precisa la alteración de los órganos receptivos correspondientes, debido a que debe existir una cierta proporción entre el órgano especializado y las impresiones que recibe. En efecto, el objeto sensiblemente captado no es toda la realidad sensible, debido a que existe un umbral en la captación de las sensaciones. Así, por ejemplo, el hombre puede captar una franja de sonidos determinada, pero no los sonidos excesivamente agudos o graves, mientras que el perro es capaz de captar una mayor amplitud de sonidos. De igual manera sucede con la luz, cuya captación por parte del hombre se mueve en unos límites mínimos y máximos de luminosidad. Así, se debe recordar que el que realiza la sensación es el sujeto, es decir, el individuo entero. Por tanto, los órganos corpóreos son solo instrumentos con los cuales el sujeto siente la realidad exterior. Por eso se dice, yo veo un paisaje más que mis ojos ven un paisaje, debido a que es el alma unida al cuerpo la que verdaderamente siente a través de los sentidos externos. En el caso del hombre, el sujeto humano es libre también en estos niveles perceptivos. Esto quiere decir que el conocimiento sensitivo en el hombre lo dirige la libertad, a diferencia del animal irracional. Por ende, yo escucho lo que quiero escuchar, fijo la mirada donde quiero, etc. En otras palabras, en el sujeto humano los sentidos externos no son meramente pasivos, sino que se encuentran desde el principio penetrados por la libertad, quien se encarga de dirigir activamente la actividad sensorial. Así pues, ver, oír, escuchar, oler y sentir no son operaciones pasivas, sino exploraciones activas que nos ayudan a extraer la información que nos interesa. Se debe tener en cuenta que los sentidos externos se encargan de captar lo exterior, mientras que los sentidos internos tienen por objeto las sensaciones que les presentan los sentidos externos. Así pues, los sentidos internos son los siguientes. Se trata de una facultad orgánica, puesto que cuenta con una localización cerebral. Esta unificación sensorial es uno de los aspectos de la percepción, debido a que las sensaciones se presentan en el sujeto unidas unas con otras. Así, mediante la síntesis sensorial, no se captan solo las cualidades sensibles secundarias propias de cada sentido, sino también las cualidades sensibles primarias, como el número, el movimiento y el reposo, la figura y la cantidad, etc., que son cualidades que se perciben por varios sentidos a la vez. Además, el sensorio común hace posible la distinción de los diversos tipos de sensaciones. En efecto, nosotros somos capaces de distinguir
no solo un color de otro, sino también un color de un sonido. Esta distinción solo la puede llevar a cabo un sentido específico, el sentido común, en el que estén presentes las dos sensaciones, el sonido y lo visto. Ni el oído ni la vista pueden captar esta distinción, pues cada sentido está especializado en su objeto propio. Por último, se suele asignar al sentido común la función de conciencia sensible, es decir, hacernos sentir que sentimos. Con ello, el sentido común conoce los actos de conocer de los sentidos externos. Así, cuando recibimos los estímulos y unificamos las sensaciones que nos dan estos sentidos, nos captamos a nosotros mismos como centro receptor de dichas sensaciones. La imaginación o fantasía es la facultad que tiene por objeto el volver a representar algo que estuvo presente a los sentidos externos. La imaginación funciona relativamente al margen de la realidad presente, pues mira más bien hacia el pasado. Si la imaginación no retuviera las percepciones sensibles, sucedería que todas las percepciones serían siempre nuevas para el sujeto. Por ejemplo, no se podría disfrutar de una audición musical porque ésta requiere que la sucesión de sonidos armónicos quede retenida por el sujeto como una unidad melódica. En este sentido, la imaginación es una continuación de la sensibilidad, porque se efectúa en ella una primera integración espacio-temporal. Pero la función de la imaginación o fantasía no se limita al objeto ausente, sino que también completa la percepción de los objetos presentes con percepciones pasadas. En efecto, al descubrir la huella de un elefante, mi imaginación completa la percepción con otros datos sensibles, como el tamaño, la figura u otras, de tal modo que permite representar al elefante completo, pues de un solo dato sensorial se hace posible reconstruir al sujeto completo. Así pues, como la imaginación es un archivo de percepciones, estas se pueden combinar para obtener nuevas síntesis sensoriales, puesto que a veces los objetos imaginados no existen en la realidad, sino únicamente en la imaginación. De esta manera podemos imaginarnos y representar a las sirenas y centauros, no porque hayamos percibido ninguno de estos animales mitológicos, sino porque podemos combinar de modo imaginativo el cuerpo de una mujer y el de un pez en el caso de la sirena, o el tronco de un hombre y la parte posterior del cuerpo de un caballo. Por eso se dice que la fantasía es el sentido de la irrealidad. De esta manera, la imaginación en el hombre está gobernada por la voluntad, aunque en estados de inconsciencia. La imaginación se escapa a su dominio, como sucede en los sueños o en las pesadillas, pero bajo el poder de la voluntad, la imaginación adquiere una forma de creatividad propia de la actividad artística. Observamos que los animales son capaces de captar la conveniencia o peligro de una realidad exterior, de tal manera que su conducta se adecúa a dicho fenómeno. Por ejemplo, la captación del peligro por parte de la oveja cuando ve venir al lobo no se produce ni por el sentido común ni por la imaginación. Entonces, ¿cómo sabe la oveja que el lobo es peligroso y debe huir? Lo sabe porque es capaz de valorar o estimar la realidad exterior con respecto a su propia subjetividad. La estimación es una cierta anticipación del futuro. Ella rige el comportamiento que voy a tener respecto del objeto valorado. Por eso la estimativa dirige la acción práctica respecto de lo valorado, pues al captar la conveniencia o peligro, pone en marcha las facultades motoras, ya sea con un movimiento de atracción o de rechazo. A partir de ella se produce una emoción, positiva o negativa, a la que los escolásticos denominaban como pasiones. En el conocimiento humano, la facultad estimativa está revestida de una mayor riqueza, porque está impregnada de racionalidad y de libertad. Por eso en el ser humano esta facultad se denomina cogitativa, que significa la capacidad de poder pensar.
El objeto de la memoria es recordar mediante la conservación de las valoraciones de la estimativa. En cierto sentido, es la forma de poder enlazarnos con el pasado a través de la conservación, pues sin ella no sabríamos qué hicimos ayer, quiénes son nuestros padres, quiénes somos nosotros, dónde vivimos o cuál es nuestro nombre. Por otro lado, la memoria tiene también una base orgánica localizada cerebralmente y por tanto es también susceptible de lesión, como sucede con la amnesia. En el hombre, a diferencia del animal, la memoria está bajo el poder de la voluntad. Por eso es tan importante la motivación para evocar los recuerdos. La memoria es selectiva porque su capacidad de retención es limitada, aunque no se encuentra totalmente sometida a la libertad. Recordamos cosas que preferíamos olvidar y olvidamos otras que nos interesa recordar. Pero dentro de ciertos límites podemos construir nuestra propia memoria y este es el fundamento de todo aprendizaje intencional. Los caracteres propios de la percepción son la advertencia, es decir, es el primer conocimiento que tenemos con una cosa, gracias a las impresiones que me comunican los sentidos. De esta manera se encuentra entre la sensación y el pensamiento y gracias a la síntesis que ella elabora entre lo concreto, que es lo propio de la sensación, y lo abstracto, que es el atributo propio del pensamiento. El conocimiento sensible externo e interno se ordena hacia la conservación de las cosas mediante la captación de lo nocivo y lo conveniente para el sujeto. En el caso del hombre, la percepción se encamina además al conocimiento intelectual, tanto en el nivel teórico como en el práctico.